vamos ahora a entrar en el panel número 1, que es el panel institucional, donde habla de la historia de la defensa pública oficial desde Fray Bartolomé de las Casas al Papa Francisco, actualidad y perspectivas a nivel nacional e internacional. Pero voy a comenzar, voy a hacer un pequeño comentario, más que comentario, un agradecimiento, porque cuando Fernando Lodeiro y Lorena Castro Feijó comenzaron con esta iniciativa de tratar de hacerle llegar a su santidad la labor de la defensa pública, etcétera, etcétera, nosotros algunos tuvimos un encuentro con la doctora López Puleiro y ella en realidad fue quien nos iluminó para poner el nombre de Fray Bartolomé de las Casas al Papa Francisco. Así que, doctora, muchas gracias. No, ponte. Bueno, siguiendo, quise simplemente contarles porque me parece importante. Estamos entonces en este panel donde va a comenzar la doctora Ana María Zapata Bari. La doctora es defensora pública, oficial ante los juzgados de Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial y del trabajo, defensora de pobres ausentes y esclavos ante la historia argentina. La doctora es oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, cursó sus estudios en la ciudad natal, recibida y ejerció su docencia durante muchos años en Mayor Buratovich. Se desempeñó como abogada en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en la rama de servicios penitenciarios de enseñanza privada. Es autora de múltiples publicaciones, entre las que se cuenta El Defensor Oficial, La Verdad Objetiva y su Capacidad Procesal, Principios Jurídicos a tener en cuenta en la regulación de los usos de los datos personales, El Defensor de Pobres, Antecedentes Históricos, La Defensa de los Pobres, Internet y el acceso a la justicia, El Niño por Nacer, su representación ante el supuesto de aborto y El Defensor de Pobres como defensor de esclavos. Bueno, doctora, la palabra. Primero agradecer a las autoridades de la fiesta la oportunidad que me dan de estar en este ámbito que me permite hablar de un tema o un capítulo de la historia que es bastante ignorado, que es la defensa de los esclavos por parte de defensores de pobres. Me complace mucho también estar acá porque están los defensores actuales que hoy tienen en sus manos la defensa de personas vulnerables, que si bien no son los esclavos de los cuales vamos a hablar hoy, por la falta a veces de recursos culturales, económicos o educativos, de alguna manera también han perdido su libertad. Con lo cual creo que es tan importante o más la labor que hacen hoy ustedes en defensa de estas personas vulnerables. Y coincidiendo con lo que ya se ha dicho, yo también cuando vi el título de la jornada digo que cómo estoy de acuerdo con este título, porque si realmente tenemos un antecedente remoto, primero, de lo que es el defensor de pobres, es Fray Bartolomé de las Casas. Cuando en 1492 la corona de Castilla descubre el Nuevo Mundo, se encuentra en la tarea de gobernar un territorio desconocido, separado por un inmenso océano y poblado de gente en estado casi de inocencia, que iban siendo paulatinamente explotados por los codiciosos conquistadores. Como España todavía no estaba unificada, la península, Castilla trae a estas nuevas tierras sus propias leyes, entre ellas las leyes de partidas. Digo esto porque es importante, porque en ese momento toda esa legislación no era solamente una legislación civil, política, administrativa, sino que había una superposición también con principios o ordenanzas de orden moral y religioso. Por eso hay como una concordancia
concordancia después en el seguimiento histórico de que cómo vienen a América tantas órdenes religiosas, cómo se elige a Fray Bartolomé de las Casas como el primer protector de naturales. Es decir, hay realmente un hilo conductor. Porque la primera, o sea, Isabel la Católica, que le toca estar en ese momento a cargo de semejante responsabilidad, se empieza a preocupar mucho por el tema de los indios, sobre todo en sus libertades. Tanto que lo dice con todas las letras, que son personas libres, dice, y que tienen los mismos derechos, el mismo estatus jurídico, decía, que los vasallos de Castilla. Es tanta su preocupación que deja en su testamento un capítulo especial dedicado a todos los naturales que habitaban las tierras que habían sido descubiertas y aún por las descubrir. Y le ruega encarecidamente al rey, su esposo, y a los príncipes, sus hijos, que muerta ella continúen con la protección de todos estos indígenas. Todo esto, digamos, es como que va marcando ya un camino para el nombramiento de Fray Bartolomé de las Casas. Para esto, Fray Bartolomé de las Casas, 1502, era un joven que viene con su padre, con Nicolás Obando, que fue el primer gobernador de la isla. Era encomendero, no tenía muchos sentimientos religiosos, no era presbítero, no era todavía religioso, y también se dedicaba a la explotación de minas. Era uno más. Prácticamente, esto lo cuento como una anécdota, porque creo que es por casi todos conocido, él tiene en un momento dado tiene la oportunidad de escuchar el sermón famoso de Montesinos en 1511, y es como que se convierte, es un golpe para él escuchar ese grito casi de este otro fraile, que a todos los feligreses presentes en esa misa los conmina a cambiar y abandonar las encomiendas bajo pena de excomunión, que era la pena más grande que podía en ese momento aplicarse a un cristiano, tanto que lo hace. Él se convierte aparentemente por ese sermón, los frailes estos son expulsados de la isla y se van a España a hablar con el rey para contarle y presentar todas las denuncias que había contra esta pobre gente que eran explotadas tan terriblemente. Los acompaña también Fray Bartolomé de las Casas. Tiene muchos problemas para llegar al rey, tratan de evitarlo, había muchos intereses, toda la corte estaba con sus intereses acá puestos en América. Lo que menos le interesaba es que alguien viniera a pedir por un mejor trato o por la no explotación de ellos. Pero bueno, algo se consigue. El rey logra convocar una junta de teólogos y juristas y se dictan las leyes de Burgos, que son las primeras leyes de política, digamos, dedicada a las nuevas tierras. Si bien no se deja sin efecto las encomiendas ni los repartimientos, se establece como una especie así de reglamentación de trabajo, porque sí se decía que como súbditos del rey los indígenas tenían que trabajar para la corona, pero tenían que ser pagos, tenían que cuidar su alimentación, su vivienda y sus vestidos, su vestimenta. O sea, eran ordenanzas protectoras, digamos, que son convalidadas al año siguiente, en 1513, en Valladolid, donde la reina Juana, que es la hija de Isabel la Católica, incluye toda esa protección expresamente a la mujer indígena. Y dice que no está obligada a ir ni a las minas ni a las explotaciones agrícolas si no quiere, ni tampoco los menores de 14 años. Esto cayó de la muerta la reina, esto no se aplicó y fue muy difícil después que esto fuera entendido como una obligación permanente. Pero deja un fruto que es que nombran precisamente en 1516 a Fray Bartolomé de las Casas, que es un defensor, tanto público como privado, muy fervoroso de los derechos de los indios, pero que comete un error que por defenderlos y para evitar esa explotación apoya, o por lo menos no se opone a que vengan esclavos negros de África, porque en ese momento estaba como aceptado que la esclavitud del negro africano era admitida, y ya los primeros cargamentos de negros esclavos habían llegado a Portugal mucho antes del descubrimiento de América. Entonces
Era como que si ya está, bueno, que vengan ellos y saquemos a estos pobres indígenas de semejante explotación. Él se arrepiente, tiempo después, cuando escribe Historia de las Indias, dice precisamente de que fue un error cambiar un tipo de esclavitud por otra. Pero ese libro, paradójicamente, se publicó 300 años después de ser escrito. Como ven, siempre los intereses mueven las acciones políticas. Bueno, esta era la pequeña introducción que quería hacer para decir que, si bien era defensor de naturales, es el precedente que va formando ese perfil de defensor de derechos de personas vulnerables. En este momento yo me voy a dedicar a los esclavos, que es el tema que yo he estudiado, que he investigado y que, como decía, yo misma me fue totalmente desconocido cuando encontré el primer expediente. Nosotros acá ya hacemos un salto importante, llegamos a nuestro territorio, a lo que es actualmente nuestro territorio, y encontramos que en 1722, antes de crearse el virreinato, ya el Cabildo nombra al primer defensor. Baltasar de Quintana se llamaba, no hay muchos más datos que esos, pero ese que lo nombran por un acta que está en los archivos, ¿no? O sea, es un documento que se puede consultar. A partir de ahí, yo he podido realizar un listado, que es el que está pasándose en pantalla en este momento, simplemente para que ustedes vean de que no fue 1, 2 ni 5, sino que fueron muchos los defensores. Los tenemos algunos con su nombre y apellido, otros, como son expedientes muy viejos, no se ha podido leer exactamente, y en donde muchos tenemos también las carátulas de los expedientes donde actuaron, lo cual es importantísimo, porque esto no es una cosa abstracta, es una cosa concreta. Están en los archivos históricos los expedientes que sustanciaban, porque la asistencia que prestaban era legal, o sea, no era una protección de decir yo te cuido, te voy a mi casa a comer y tenés hambre, no, los asistían legalmente para la defensa de sus derechos, más allá que también nos defendían en las otras connotaciones, digamos, en donde eran ellos explotados. Estos defensores ocupaban el cargo en el Cabildo como regidores. Duraban 1 año en las funciones, el cargo era gratuito y eran elegidos por elección por los regidores salientes. Su tarea, por lo menos en algunos de los expedientes que yo he podido compulsar, es fantástica, porque hicieron uso de todos los recursos procesales que todavía hoy están vigentes en la defensa de los derechos, como, por ejemplo, pruebas preliminares, recusaciones, rebeldías, interponer recursos de apelaciones, interponer recursos de súplica ante el rey, que en un caso te traigo justamente a colación. Después defensas de fondo, discutían los expedientes con la otra parte, la naturaleza política, o dicho, cuál era la legitimidad de la esclavitud, por qué eran esclavos, por qué esta persona a la cual estoy defendiendo es esclava. Defensas de fondo, como por ejemplo decir cómo usted vendió un esclavo en fraude de sus acreedores, hay mala fe procesal. O sea, eran temas de un contenido importante desde el punto de vista del derecho. No todos, pero en algunos casos sí, yo lo he podido leer inclusive personalmente. Con lo cual la tarea de ellos es realmente tan respetable, tan honrosa, que creo que estos casi 300 años que han transcurrido y que los hemos ignorado, lo tenemos que salvar, dando a conocer esto, que es un poco lo que estoy haciendo en este momento. Estas cosas se tienen que saber, porque forma parte de nuestro orgullo como defensores, del cual yo todavía me siento como defensora, pese a que yo ya me he retirado hace varios años, pero que yo hasta me he atrevido a pensar de que la tarea de estos defensores ha sido tan importante que ha ayudado a la transición pacífica de la esclavitud a la emancipación, porque es un privilegio que pocos países pueden intentar. Sabemos perfectamente en la historia de las guerras y luchas terribles que han tenido ante los esclavos para conseguir su libertad. Acá estos defensores yo creo que hicieron de puente y que estoy en convencimiento que ayudaron mucho a esa transición. No lo digo yo solamente, esto sí, pero otros elogios muy importantes los han dicho muchos autores y muchos escritores que han estudiado sobre estos temas.
Los expedientes en donde ellos actuaban, donde defendían derechos, eran varios. Yo me voy a ocupar específicamente de dos de los expedientes, de algunos de los que acá se citan, justamente por el contenido que tienen, que tratan sobre el derecho de la libertad. Y antes de entrar de lleno a estos expedientes, quisiera hacer un pequeño recuerdo para quien no lo sabe, o mejor dicho, para quien lo sabe, y para quien no lo sabe, decírselo. El esclavo podía obtener la libertad por un derecho que se conoció por el derecho de la coartación. La coartación era el pago que el esclavo en pequeñas sumas iba entregando a su dueño o a su amo fruto de su trabajo. Esto aparece como dentro del derecho consuetudinario, porque no podía aparecer en las leyes, porque estaba taladrando los pilares de la esclavitud. Precisamente la esclavitud se basaba en dos pilares muy importantes. Uno era que era perpetua, que era para siempre, y con esto no. Y la segunda, que el esclavo no era dueño de su propio peculio, porque todo lo que ganaba un esclavo era de su dueño. Entonces acá empiezan como a filtrarse estos nuevos avances dentro de la historia de la emancipación, y empiezan a luchar por estos derechos. ¿Y quiénes son los que defienden? Los defensores. Se dice que la mayor cantidad de emancipaciones que hubo en América fue a través de la ejercitación de este derecho de la coartación. Esto trajo también muchos conflictos judiciales, porque había quien negaba, que decía que no lo había depositado, que cuando moría ese dueño y los sucesores no lo querían reconocer. O sea, dio motivos para muchos litigios. Y ahí estuvieron los defensores defendiendo a los esclavos para hacerlos valer. Recordemos que nosotros, estamos hablando de nuestro territorio, en el año 1810 teníamos solamente 42.500 personas como habitantes, los cuales eran esclavos 7.700. Dentro de ese número, que era poco, no todos tampoco acudían a la justicia, por muchas razones, pero tampoco porque tenían conflicto tal vez. Pero de todas formas, tenemos datos estadísticos en el catálogo de la Real Audiencia de que en este periodo se labran 1.300 informaciones de pobreza. Son muchas dentro de todo, por más que sean unos cuantos años, porque cada información de pobreza precede el expediente judicial y eran de pobres. Fíjense que hoy un pobre que acceder a la justicia ya le cuesta lo que sería hace 300 años y se más el esclavo. Y otra compulsa también que se ha hecho, que lo hizo la doctora Silvia Mayo, otra historiadora, ella compulsa 600 expedientes más o menos de pobres, y de los cuales 26, 27 son de esclavos. Con esto quiero decir de que no era un simple acto voluntario, sino que era realmente una acción efectiva que se plasmaba en un expediente judicial, en donde los esclavos tomaban conciencia de sus derechos, se daban cuenta que los podían ejercer porque tenían la asistencia legal de un defensor, y a veces les eran reconocidos. No siempre, pero a veces eran reconocidos. Bueno, yo creo que este era el tema, digamos, de los derechos defendibles, el que más había que defender, el que más había hoy que hablar de ellos. Por eso elegí dos casos que voy a tratar de hacer su cita en los hechos, en donde en el año 1785, uno en la época del virreinato y el otro de la época del gobierno patriota. En 1785, un negro llamado Juan del PC, esclavo de un comandante de artillería también llamado Francisco del PC, porque los esclavos tomaban el apellido de sus dueños porque no tenían nombre, pide libertar a su esposa, a María, que estaba esclava de una tal Mónica Arce, y ofrece pagar 300 pesos, que es lo que él había pagado por ella, que era otro de los principios que también aparece con el derecho consuetudinario, que era mantener el precio de compra en toda la vida de ese esclavo, para que si alguna vez podía comprar su libertad, se respetara el precio por el cual había sido comprado y no se lo incrementara. Eso se llamaba justiprecio, era otro de los derechos por los cuales se peleaba. Y bueno, cuando va y se lo pide y se lo plantea a esta Mónica Arce, él no quiere saber nada al principio, y después le dice que no, 300 no, 460. Bueno, la cuestión es que este negro empieza a hacerle la acción judicial. Cuando le hace la acción judicial,
no tuvo mejor idea comunicarse que irse a Colonia Sacramento. La manda a su esclava en una charora a Colonia Sacramento. El esclavo, con permiso de su dueño, se traslada a Colonia Sacramento y peticiona primero que le devuelvan a su jurisdicción a su esposa. Y les achaca no solamente que está pidiendo la copia de su libertad, sino que lo ha privado, lo ha separado de su esposa, que era otro de los derechos que también eran defendibles, que era la libertad matrimonial y también la convivencia, que estaba ya en las leyes repartidas de las cuales hice referencia en un principio. Para otro tipo de esclavos, que no eran precisamente los negros africanos, sino esclavos de los que eran obtenidos en guerra, ¿no? En la época de los moros cristianos y mucho antes también. Bueno, la cuestión es que este pedido logra que se la devuelva a su jurisdicción, pero la dueña de la esclava cambia de abogado y dice: no, ahora no la quiero vender, por más que me dé la plata que me la quedo. Y ahí lo interesante de este expediente es el intercambio de escritos que hay entre el defensor del esclavo con el defensor del ama, donde se ponen en juego, se estudia cuál es la legitimidad de la esclavitud. ¿Por qué era esclava? Entonces, Juan BTC dice: el caso de mi mujer no es una esclava que fue capturada en una guerra justa, dice. No fue una esclava que se vendió a sí misma, que era otra forma de perder la libertad. Por pobreza se vendían a los hijos por pobreza. Dice, esta esclava fue robada, dice. No hay una causa legítima para haberla privado de su libertad. Así que si ella fue robada y fue vendida, y acaba un contrato de compraventa, pagando yo lo que ella costó, que costó 300 pesos, no hay ninguna razón para que se oponga a que ella sea libre. Entonces pone en ejecución eso que yo dije al principio sobre esos pilares que se estaban reivindicando y que sustentaba la esclavitud. Primero, no era perpetua. Segundo, lleno una compraventa, le devuelvo el precio, recupero mi libertad. Entonces, tercero, no es una persona que fue y cometió un delito que era otra forma de perder la libertad, a veces por pena perder la libertad. No reunía ninguna de esas condiciones. Fue robada, fue capturada. Y capturada, ¿dónde fue robada? ¿Dónde fue comprada? Fue comprada en las factorías que había en África. Había 40 factorías en África. Todos los países europeos participaron de la trata de negros. Inglaterra tenía 13 factorías. La que más tenía era Holanda. Después seguía Portugal, los daneses. Nadie se salvó. La hipocresía internacional a todas luces estaba ahí. Todos tenían sus factorías, todos vendían. ¿Y cómo tenían los negros? No solamente ese dibujito de negro lo va capturando en la selva. Al negro lo vendían los propios gobernantes negros de las tribus, también los vendían. Y los obligaban a hacer, o los convencían de que los entregasen para ser comprados. O sea, hubo una participación terrible, global, en el tema de la trata. Que se trató de oscurecer y de trató de tapar bajo distintos artilugios. Pero que bueno, después de tantos años de lucha logran finalmente su emancipación en nuestro país, recién en 1800, en la Asamblea Constituyente de 1852, en que se termina la esclavitud en forma total y definitiva. Quiero terminar este caso porque no tengo para el segundo, lo lamento, porque hablábamos sobre la Asamblea del año 13, la aplicación de las normas de la Asamblea del año 13, el derecho de la libertad de vida 3 y el derecho por haber un esclavo extranjero entrado al país y pisado el país argentino. Y eso me quedará para otra oportunidad. Pero para finalizar quiero decir que primero pierde el juicio, se lo deniegan, vuelve a apelar, termina perdiéndolo. Le dicen arréglese directamente con el ama, le dicen en la audiencia, nosotros no tenemos por qué resolver este conflicto. ¿Y qué hace? El esclavo se va en recurso de súplica al rey, que era la última instancia judicial prevista
está en los ordenamientos, que era ir hasta el rey a pedir justicia cuando todo le fracasaba. El rey era Carlos III, era un rey de Borbón muy progresista, ya a las finales de su reinado, y le concede la libertad a la esclava. Y le da razón al esclavo por todo lo que dice. Y termina, pero no solo concediéndola, sino que pague 300 pesos y diciendo que pide encarecidamente que le informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Un final hermoso, feliz para esta historia, pero también para nosotros, como para ustedes, como continuadores de los defensores, un motivo de orgullo para ver de qué forma desde aquella época se defendía a las personas, en este caso esclavos, que hoy el de ustedes es otro tema, pero que también tiene la misma importancia o más que aquella. Acá dejamos, les agradezco mucho, muchas gracias. El año que viene hacemos una nueva jornada y seguimos. Y nos va introduciendo con esto que es tan interesante nuestros antecedentes como defensores. Bueno, va a seguir con la palabra la doctora Susana María Traliú. La doctora Traliú es especialista en Derecho de Familia, es oriunda de la provincia de Santa Fe, pero actualmente actúa pero es nacida pero actualmente, por supuesto, desempeña su función en la ciudad de Jujuy, en la provincia de Jujuy, es directora del Departamento de Asistencia Jurídica Social, defensora de pobres y ausentes, desde 1989 hasta la fecha, es capacitadora de los cursos de ADEPRA, es por supuesto fundadora de ADEPRA, vicepresidenta de ADEPRA, es autora de numerosas publicaciones sobre defensa pública, expositora en congresos y jornadas nacionales e internacionales, conferencista, charlas en distintos ámbitos del derecho nacional e internacional. Bueno, doctora, la estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. La presentación excede mucho lo que he podido hacer en mi vida, pero sí tengo el orgullo, perdónenme, me emociono cada vez que lo digo, que me inicié como defensora a los 24 años. Luego tuve un interregno mientras criaba a mis hijos de 15 años y volví después de 15 años nuevamente ya a dirigir una parte de la defensa pública de mi provincia. Las palabras de la doctora nos hacen sentirnos muy orgullosos y quiero agradecer a mis compañeros de ADEPRA que con mucho esfuerzo organizaron estas jornadas, el apoyo recibido por la Defensora General de la Nación, su gente y todos los defensores aquí presentes, y sobre todo agradecer a los dueños de casa este ámbito tan exquisito al que nos han invitado para compartir, para que podamos compartir. Tenemos muchas jornadas, no diría que armadas bajo la luz del sol, pero bueno, hemos ido progresando y es un orgullo para mí estar presente hoy aquí. Bueno, mi tema de estas jornadas, que como el resto también agradezco porque me da una posibilidad en la que estoy pensando hace mucho tiempo, mi tema se va a referir a la defensa pública oficial y autónoma, relacionada con este título tan cautivante que se le ha dado a estas jornadas. Voy a comenzar, como es desde Fray Bartolomé de las Casas al Papa Francisco, voy a comenzar por el Papa Francisco. ¿Quién nos dice? Todavía hoy siguen habiendo injustas desigualdades que ofenden a la dignidad de las personas. El gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y de la fraternidad, en lugar de la globalización de la discriminación y la indiferencia. Mientras no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. Cuando hablamos de la riqueza, el Papa se refiere no solo a la riqueza material, sino a otro tipo de riqueza. Y el Papa reclama derechos y acceso a justicia en igualdad de condiciones para todos. Pide redoblar esfuerzos para tender puentes. Y retomo en parte
ya hoy lo dice el Papa, que procuren el equilibrio entre las diferencias escandalosas y ofensivas. Queremos decirles a todos que nosotros nos sentimos puente y tratamos de ser puente. El defensor público debe ser el puente que remueve los obstáculos y acerca los extremos aparentemente inconciliables. Somos los facilitadores, debemos ser, fíjense, somos el puente entre los conflictos, a veces entre dos partes, a veces entre grupos de personas. ¿Qué mejor que un interlocutor que pacifique? Pero a veces también somos puentes de pequeñas, entre personas que resuelven los conflictos, ¿sí? A veces son pequeñas presentaciones y a veces el puente se ensancha porque vamos yendo en una instancia más, en una apelación, en un recurso ante los superiores tribunales de provincia, a la Corte, y en el siglo XX ya se ha hecho, ese puente se ha hecho inmenso a los ojos de nosotros que estamos en las provincias, que a veces lo vemos de lejos, pero que es posible hacer realidad, de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí el puente se hace realmente importante, amplio, grande y extenso. Queremos decirle a su santidad que, bueno, queremos ser ese puente y podemos serlo, y por eso bregamos porque las condiciones de la defensa se mejoren y se amplíen. Les voy a traer un perfil, digamos, una breve referencia a 3 sacerdotes misioneros que realmente contribuyeron a formar el perfil que queremos y que necesita el mundo, el perfil de defensor que necesitamos y que debe ser. Me tomé la libertad de tomar 2 que pasaron por nuestro norte argentino y que dejaron una gran impronta. Primero voy a referirme brevemente porque nuestra compañera aquí ya se refirió al padre Bartolomé de las Casas, que de paso les digo que en el año 2000 se inició la causa de su santificación en Madrid. Fray Bartolomé de las Casas dedicó su vida a la defensa de los indios y hoy es reconocido universalmente como uno de los precursores de la teoría y de la práctica de los derechos humanos. Este es un aspecto importantísimo. También ustedes saben que junto con Francisco de Vitoria formaron las bases del derecho de gentes, que es el antecedente que tenemos hoy del derecho internacional privado, lo cual agradecemos mucho porque era muy difícil en aquel entonces gestionar, formar una norma que sirva de ruta para solucionar los conflictos de intereses de personas que vivían en distintos lugares. Pero sobre todo destacamos de Fray Bartolomé que él decía que los indios eran hombres libres, que no podían ser esclavizados ni sometidos a trabajos penosos, y la prohibición de crear nuevas encomiendas, disolviendo de inmediato las de eclesiásticos y oficiales reales. Como bien dijo acá la compañera, esto fue tomado, los reyes, la reina de Castilla, esto fue tomado, incluso llegó a su instancia y a los de Montesinos a reformarse aún las leyes de Indias por las leyes nuevas que justamente incluyeron muchas de estas normas que mencionó aquí la doctora. Pero me quiero referir especialmente a lo siguiente. Después de tantas luchas, tantos planteos, solita su alma, como se dice, como decimos allá en el norte, solito su alma golpeaba y golpeaba las puertas, no solo las puertas de la autoridad civil, las puertas de la autoridad eclesial. Lo que le valió el convencimiento tanto a unos como a otros, y en un punto de la historia es designado el primer procurador y protector de los indios. Esto para mí tiene una importancia fundamental, seguramente para ustedes también, porque este es el antecedente institucional, porque la defensa pública nació como pública, oficial y autónoma. Este procurador no dependía de autoridad ni eclesiástica ni civil, al punto tal que reclamaba
rápidamente quiero decir, al que le guste el tema puede investigarlo. Justamente Fray Bartolomé de las Casas con Montesinos generaron en aquellos tiempos la discusión sobre los títulos que tenía la Iglesia para venir a América, y se definió en su época que el título de la Iglesia en América era la potestad de evangelizar, no otras. Se suscitaron muchas consecuencias de esto muy favorables para los indios en América. Pero de aquí empezamos a ver el primer perfil del defensor, que vamos a ver que con los otros personajes que les voy a traer, sobre los que les voy a contar, van cada cual con su impronta van ampliando este perfil. ¿Quién es el procurador? Es la persona que facilita, que acerca, que gestiona, que aboga por otros para que puedan ejercer los derechos. No sé si va a hablar de esto Fernanda, pero la escuché varias veces hablar justamente de cuál fue la discusión en la Convención Constituyente, que justamente se hizo mucho hincapié en esto, que había personas que necesitaban de otros para ejercer los derechos. No valía tanto enumerarlos, sino darles la posibilidad de ejercerlos. Bueno, creo que esos somos los defensores públicos, y fue desde sus orígenes. El defensor, modernamente, decimos, es quien garantiza que las personas vulnerables realicen sus derechos, al igual que en la época de Fray Bartolomé de las Casas, a quien francamente quiero rendirle un sencillo un homenaje. Pero bueno, no fue el único, hubo montones de misioneros que fueron contribuyendo, que fueron ejerciendo, aún sin título, esta función de abogar, de defender, de servir de puente. Entre ellos menciono a San Francisco Solano, porque él estuvo en mi tierra, pero en la tierra de todos ustedes también, siendo misionero franciscano, fue designado al Virreinato del Perú. En un punto de su vida religiosa y por la gran vocación que tenía para enseñar sobre todo a los indios, porque les cuento que tenía una voz hermosa y le gustaba, era muy alegre y le gustaba cantar, tocaba la guitarra y tocaba un violín que se me fue en este momento, ahora que se llamaba, no era exactamente un violín, era una especie de violín con una sola cuerda y que se tocaba con un palito. Dicen que la música que de allí salía era celestial, no sé si hay alguien que todavía lo toca. Pero la cuestión que se le dio entre sus dones, Dios le otorgó el don de la palabra. Digamos, lo que pasó el día de Pentecostés con el Espíritu Santo, que todos hablaban en distintas lenguas y se entendían. Hay una anécdota muy conmovedora que ocurrió en La Rioja, que cuando él llega estaba sitiada la ciudad por los indios y la gente preparándose preparándose para combatirlos, eran miles. Él recién llegado a la ciudad sin descansar y sin nada, para la ofensiva y dice: primero déjenme a mí. Y fue con su palabra, que vuelvo a repetir, los indios le entendían la palabra que él expresaba, con su violín, y en unas pocas horas los indios se pacificaron, pudieron conversar, dicen que muchos se convirtieron, y un gran terrateniente ahí de La Rioja, a donde fue invitado a comer, dicen que en el momento que él fue a cortar el pan emanó sangre. Entonces le dijo: nunca me sentaré en la mesa de un hombre cuya riqueza fue amasada con la sangre de los humildes. Este hombre, dulce, manso, tenía toda la fortaleza y toda la energía para combatir estas atrocidades de las que puede dar cuenta la historia del virreinato. Este hombre arrepentido, en el mismo instante donó los bienes a todas las personas de la ciudad y se retiró a hacer penitencia, dice,
dice la historia o la leyenda, no lo sé, hasta que se murió. En Jujuy descansó, por eso lo recuerdo mucho, porque en Jujuy descansó 3 días, en la quebrada de Humahuaca, en nuestra querida ciudad de Humahuaca. Y cuando llegó le pareció que la gente era muy triste. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué está tan triste? No predicó nada, solamente cantó, bailó y alegró a la gente del lugar. Dejó una impronta tan fuerte en la quebrada en 4 días que estuvo, que hasta el día de hoy se festeja solemnemente la fiesta de San Francisco Solano, el día 24 de julio, y la iglesia catedral de Humahuaca es en honor a la Virgen de la Candelaria y a San Francisco Solano. Y tenemos desde principios del siglo XX una imagen articulada que todos los días a las 12 bendice, San Francisco que bendice todos los días a las 12. Y en Tumbaya quedó una fuente, una imagen y una fuente en la plaza donde dice que había un manantial en el cual el santo bebió. Era un hombre manso, bueno, vivía dedicado absolutamente a servir a los indios. El tema de custodios, él era el encargado de recorrer a pie todas las custodios de Córdoba y del Tucumán. Él recorría a pie todas estas regiones. Bueno, tengo mucho más para decirles, se los dejo en un pendrive. De lo que sacamos de la actividad de este santo varón. En primer lugar, nuestra actividad debe estar asignada por la pasión al servicio de los humildes en general y en nuestras tierras, por favor, les pido, de los aborígenes en especial. Nuestra función es de servicio, pacificación y entrega misional. No es cualquier perfil, no es trabajar de cualquier manera, hay que trabajar así. El defensor debe ser valiente para defender, y bueno, ya ha dado prueba, me remito a lo que la compañera expresó. Debe poseer alegría frente a las dificultades sin escatimar esfuerzos para vencerlas. Debemos ser custodios de los derechos de nuestros defendidos. Debemos tener una entrega generosa y permanente de los dones recibidos, y una de las principales reglas éticas de la defensa que todos estos misioneros nos enseñaron: nunca juzgar a nuestros defendidos. Tendría mucho para hablar de eso, incluso en el procedimiento actual, pero bueno, en otra oportunidad y para otra charla. Pero modernamente decimos, no solo no tenemos que juzgar, sino que tenemos que defender hasta las últimas consecuencias. Modernamente, y hasta donde las normas procesales nos permiten. Tenemos el artículo 8 y 25, el Pacto de San José, que aprovecho la oportunidad para dar gracias a los convencionales constituyentes del 94 y a todos los que hicieron posible para que poco a poco esto sea una realidad en nuestro país. No les voy a contar la historia de Pedro Ortiz de Zárate, se las dejo allí, pero voy a hablar 2 palabritas de él y de el padre Solina, jesuita. Este padre Pedro Ortiz de Zárate fue educado y formado por los jesuitas. Y sobre todo, ¿qué nos dejaron? Ellos no les importaba. Cuando la gente decía, no podemos ir al Chaco Gualamba. El Chaco Gualamba era una zona, nosotros digamos, Humahuaca estaba arriba, el Chaco Gualamba descendía a los valles, más o menos donde es la zona hoy de Ledesma y de Orán Salta, porque eran conocidos antropófagos. Entonces les decían, no hay que ir, no hay que acercarse. ¿Cómo se dice? Las excursiones, perdón, se me va la palabra. Las misiones civiles que se hicieron con armas fracasaron todas, eran realmente muy feroces. Él y el padre, quiero leerles una cosa cortita nada más de cuál fue la convocatoria, qué decían en la convocatoria cuando fueron a evangelizar el Chaco Gualamba. Las personas que vengan con nosotros, decían los padres, su calidad debe ser suma, para nada miedoso, con un rostro alegre, un corazón amplio, sin escrúpulos impertinentes,
porque debe tratar con gente desnuda. Debemos prepararnos para proponer, nunca imponer el anuncio del Evangelio. ¿Qué nos quedó de ellos? Del padre Pedro Ortiz de Zárate y de los jesuitas que lo acompañaron en la misión. Fundamentalmente nos dejan de manera explícita a los defensores como principio la garantía, la obligación de no discriminar y defender el tiempo oportuno e inoportuno. Por favor, recordemos esto siempre, los defensores. Los tiempos inoportunos suelen ser muy difíciles para nosotros, sobre todo los que estamos en provincias que no gozamos de la autonomía. Para concluir, defensa pública oficial y autónoma. ¿Por qué? Se los voy a leer. Porque solo... no sé si está Estela Maris, pero quiero recordar 2 minutos algo que ella dijo de allí lo saqué, algo que dijo en una locución de Jujuy que fue muy impactante. La defensa pública solo se entiende en clave de derechos humanos. Y yo quiero reforzar esa idea diciendo, debe ser autónoma porque solo puede entenderse el rol de la defensa pública desde la perspectiva de los derechos humanos. Así como los derechos, el derecho de ejercicio tiene que ser pleno, la defensa de los mismos tampoco admite interferencias. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicieron estas gentes. Lo que con la palabra, digamos, lo sintamos en nuestro corazón y lo sellemos con las obras. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, la doctora se refirió a la autonomía de la defensa pública en las provincias argentinas. Evidentemente, con toda la historia que acaba de contar, la autonomía de la defensa pública existió desde un principio, desde los orígenes de la creación de nuestra patria, ¿no? Bueno, vamos a pasar a escucharla ahora la doctora María Fernanda López Buleiro. Si bien no necesita presentación, porque creo que la mayoría de los que estamos en este recinto la conocemos, sabemos de su compromiso por la defensa, pero igual voy a leer una breve reseña de su trayectoria. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1990, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad de Chile, investigadora en Derecho de Defensa en la Universidad de Camerino, Italia, bajo la dirección de Luigi Ferrajoli, defensora pública oficial de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Secretaría General de Política Institucional. Hoy hay que hacer una breve reseña. Actualmente es titular de la Secretaría Especial de la Defensa Pública para la implementación de la estrategia del sistema penal. Esto es como consecuencia de la creación de la nueva ley de procedimiento penal. Esto es del año 2005-2015, estuvo ejerciendo dentro de la parte de la Secretaría General de Política Institucional. Defensora interamericana, es consultora internacional de Naciones Unidas para la Defensa Pública en Guatemala, año 1995-96. Por supuesto, ha impartido innumerables conferencias, cursos sobre la defensa penal en diversos países de Latinoamérica y Europa, autora de las leyes de defensa pública de Guatemala, República Dominicana, fue asesora de la Convención Nacional Constituyente en el año 1994. La recuerdo perfectamente porque yo soy oriunda de Santa Fe y la recuerdo a la doctora haber estado en distintas actividades. Es profesora titular en Defensa Pública en la Escuela de Servicio de Justicia. Doctora, le escuchamos. Muchas gracias. Aquellas gélidas tardes en la Convención Constituyente en Santa Fe, sobre todo, pero bueno, ustedes saben que fue Santa Fe Paraná, acá que tenemos un representante también de aquellos lares, y justamente la Comisión de Control, que era la que regulaba el Ministerio Público, funcionaba en Paraná, así que túnel fluvial mediante cruzábamos a una vera y a la otra del río. Bueno, muchísimas gracias, buen día a todos, y realmente qué bueno que se haya podido organizar y tan bien organizado este encuentro, y
qué lindo también encontrar colegas de otros países, queridos colegas que compartimos también tantas actividades, tantos deseos y, ¿por qué no?, tantos compromisos. Efectivamente, siempre reseñar el comienzo de la defensa pública en las Américas es algo que nos distingue, porque la historia que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Ana María, con lo que acabamos de escuchar de nuestra querida colega de Jujuy, es una historia que pone un acento en Latinoamérica que no se da en otras partes del mundo. Muchas veces cuando vienen colegas europeos, básicamente, pero también colegas del norte, nos preguntan ¿por qué la defensa pública es tan fuerte en el continente? ¿Por qué tienen baremos de representación de casos que supera, por ejemplo, en el ámbito penal el 80% de representados en relación a los casos totales que gestiona el sistema? Y porque todo esto que se acaba de escuchar tiene que ver con esa respuesta. La primera pregunta que yo hago cuando empiezo un curso sobre el rol del defensor es a los alumnos: ¿por qué creen ustedes que la gran mayoría de los casos, aún hoy, en un increyendo, siguen representados por defensores públicos? Y las respuestas son diversas, algunas más o menos esperadas. Por ejemplo, y bueno, porque los defensores públicos son los que defienden a los vulnerables, porque tenemos un continente que es, desgraciadamente, el muestrario más grande de las desigualdades en el planeta, porque tenemos una historia ligada a una institución que superó hace mucho la mera representación en casos de auxiliatoria de pobreza para pasar a ser una institución ligada a la protección genérica de derechos humanos, como se recordaba esta mañana. Pero también algún aspecto de gente que tiene dinero, por ejemplo en el ámbito penal, y ello no obstante selecciona la intervención del defensor público. Y algunas respuestas pueden tener que ver, bueno, puede ser una estrategia, dicen algunos, pero otros, muchos tantos, afirman porque la expertise y el grado de conocimiento total del sistema que tiene un defensor con más de 1000 debates, por decir algo, que es una media, cualquier defensor penal tiene más de 1000 debates, le da un background, le da un manejo de situación que difícilmente tenga un abogado no público. Esto, obviamente, como suelo decir, más allá del efectismo que pueda sonar a que la gran mayoría de casos son gestionados por defensores públicos, exige permanentemente repensar en cómo mantener, aumentar y proteger en mayor medida la idoneidad, más allá de los terribles retos de la representación en cuanto también a masividad. Porque si hoy llegamos, y estoy viendo aquí a mis colegas de Ciudad que se ocupan de causa Riachuelo, Gustavo Moreno se acaba de ir, y también, como ustedes saben, en la Defensoría Federal tenemos una representación distintiva en ese aspecto. Si hoy pensamos que la causa más importante judicial del país es en la que toman intervención estos tres ámbitos fundamentales de la defensa pública, nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado desde Fray Bartolomé de las Casas y Antoni de Montesino. Si vemos que hoy el dictado de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de los Cuomo, en el Monte Formoseño, ha sido posible gracias a la intervención de defensores públicos, en este caso Defensoría Federal, a partir de un programa sobre diversidad cultural. Podemos estar seguramente contentes
en que Antonio de Montesino, cuando dictaba su sermón del Adviento, y decía: pero es que no ven que estos indígenas son almas racionales. ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué la indolencia? ¿No son acaso iguales que todos ustedes? Esto decía Antonio de Montesino en su sermón del Adviento en aquellos claustros de Santo Domingo, en República Dominicana, hoy República Dominicana. Entonces esta unión absolutamente, diría yo, clara entre aquellos comienzos efectivamente de una embrionaria institucionalidad de la defensa pública en el continente, que nace de manera totalmente diferente a otros países. Ustedes saben que desde Roma existe la figura de un defensor público, es decir, siempre hubo alguien que se hizo cargo de la tramitación de un proceso ante la falta de un abogado privado. Pero esta singularidad, esta distinción que se presenta en el ámbito latinoamericano tiene muchísimo que ver con este nacimiento que contaron mis colegas. Y tiene muchísimo que ver porque nace como una idea de protección integral. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas era llamado protector fiscal. Y hablando de fiscales, y siempre me pregunto si no tendrá algo que ver en el otro gran tema del desafío en nuestra región, y que siendo este un evento organizado por ADEPRA, creo que tiene que ser el gran tema de este encuentro en cuanto a la conclusión, que es el tema de la remanida falta de autonomía provincial en las estructuras de defensa pública. Digo, rememorando la cuestión con los fiscales, en aquellos momentos donde Fray Bartolomé de las Casas comienza a hacer la protección integral, obviamente habilitado por España después de muchas peleas, porque el Reino de España no estaba muy de acuerdo con Fray Bartolomé de las Casas. Lo cierto es que los indígenas eran absolutamente, aplastados, porque esa debe ser la palabra, en cualquier manifestación de derecho que pudiera conocerse para quien no era un indígena. Y entonces los propios que podían, por algún salvoconducto, acceder a algún abogado, también eran maltratados por los abogados. Entonces Felipe II dice, bueno, la única manera de proteger en serio es prohibir, fíjense, prohibir que sean defendidos por abogados. Es más, para que entre el deber, digamos, de cumplimiento de esto, y para que entre hazaña y palo esta disposición, mandaba a percibir 100 azotes a los indígenas que consultaran a un abogado, porque los abogados lo desprotegían. En ese esquema es donde Fray Bartolomé de las Casas constituye este protectorado fiscal. Y una de esas disposiciones ligadas a las disposiciones del Reino de España, con los 100 azotes a quienes acudían abogados privados, era la obligación de los propios fiscales de asistir a los indígenas cuando ellos necesitaran el consejo experto de un abogado. Entonces uno se preguntaba, ¿qué hacían los fiscales con la persecución de la causa? Bueno, primero que defiendan a los indígenas, y en todo caso después que otro fiscal lleve adelante los casos. Claro, esto que pudo haber tenido una maravillosa misión y buen sentido, a veces digo, terminando la idea, me pregunto si no tendrá que ver con que algunos fiscales actuales, muy lectores de aquellos años, se consideren antes que fiscales dueños del actuar de la defensa pública. Y esto realmente es un tema grave.
Y es grave porque en el día a día encontramos todo. Muchas de las caras que veo aquí son defensores que tienen el enorme derrotero en las provincias argentinas que todavía tienen estructuras de defensorías públicas dependientes de procuradores, el enorme derrotero de luchar no solo por la defensa de los indígenas, sino por la defensa en general de todos los vulnerables. Y ahí es donde quien ejerce la política criminal, por ejemplo, entra en contrasentido imposible de superar con la protección del vulnerable, desde el lugar de la protección integral como derecho humano fundamental. Efectivamente, Susana comentaba las disposiciones que tuvieron que ver con la reforma constitucional. Y realmente llama la atención porque, por ejemplo, el año pasado festejábamos en la Facultad de Derecho con muchos de ustedes los 20 años de la reforma constitucional, que estableció en el artículo 120 la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa. Y yo escucho muchas veces a algunos procuradores provinciales que siguen teniendo la superintendencia de las defensorías públicas decir, bueno, pero está el artículo 5 de la Constitución que dice que cada provincia organiza por sí sus instituciones de justicia, ¿no? Y esto realmente, más allá del yerro para mí fundamental de alguna manera desconocer que las garantías que tienen que ver, entre otros, con el 120 son garantías orgánicas que surgen del Pacto Internacional de Derechos Humanos y que surgen también de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque son garantías orgánicas en el sentido de que establecen una obligación para el Estado respecto a una persona y en el medio un deber de prestación. Esto no tiene nada que ver con que la parte orgánica de la Constitución Federal esté en un lado y el artículo 5 diga que las provincias deben respetarse las autonomías en el sentido de la autarquía. Pero además, lo que me llama la atención también desde un lugar, diría yo, de simple observación del proceso, es que esas propias constituciones provinciales dicen que el procurador depende del Tribunal Superior o de la Corte Suprema Provincial. Y digo, y acá no hay ningún problema, ahí no hay problema con la designación del personal, con las disposiciones ligadas a instrucciones, con los mandatos de política criminal, ahí no hay problema. No es la misma Constitución la que está diciendo una cosa y está diciendo la otra. Pero como si esa discusión no bastara, tenemos además lo que se llama el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad también tiene que ver con las disposiciones dictadas como si fuera poco en 4 oportunidades, año 2011, 2012, 2013, 2014. La Organización de Estados Americanos estableció que ninguna defensoría pública del continente podía dejar de tener autonomía funcional. ¿Por qué insisto tanto con la autonomía? Porque tiene que ver no solo con esta particularidad, este nacimiento de la defensa pública en América, este recordar permanentemente a Fray Bartolomé, Antoni de Montesino, sino porque es el único mecanismo para producir políticas públicas señeras y particularizadas desde el lugar de la defensa pública. Diseñar para ejecutar políticas públicas es imposible hacerlo si quien dirige la institución desde el lugar funcional es quien tiene que estar pensando en la política pública de la antítesis procesal, en esta dialéctica de los contrarios. Y les doy un ejemplo que nos pasó la semana pasada en la Defensoría Federal. Un defensor que actúa ante los tribunales federales aquí en Comodoro Pi, a unas cuadras, poquitos metros de aquí, presenta una nota en la Defensoría General diciendo que acaba de denunciar a una fiscal federal y a un abogado particular porque en el marco
de un proceso donde hay muchos coimputados con intereses contrapuestos, él defendiendo a uno de ellos y el abogado denunciado defendiendo a otros en una organización imputada por narcotráfico y demás, se entera, porque se lo dice su propio defendido, que estando privado de libertad en la alcaidía de tribunales, esperando para un acto procesal, se hace presente la fiscal federal junto a un abogado a sugerirle amablemente: ¿por qué no piensa mejor el ofrecimiento de juicio abreviado, ¿no? Siendo que todos los demás coimputados habían aceptado. Y entonces, ¿por qué él está en esta postura tan refractaria, tan de oponerse? Y contándole las bondades del juicio abreviado, es decir, de asumir su culpabilidad a cambio de una pena, porque si tenía expectativas en que algo mejor le sucediera, esas expectativas seguramente se iban a ver frustradas. Por suerte, porque no siempre ocurre esto, el imputado se mantuvo firme y se lo contó a su defensor público. Defensor público que, por supuesto, había logrado lo que yo considero el puntapié inicial para cualquier defensa idónea, para cualquier defensa efectiva, que es el principio de confianza. Este es el gran desafío siempre de todos los defensores públicos, porque el defensor privado, la confianza es previa. Cuando va a tocarle el timbre del estudio jurídico y dice: me hablaron de usted, me dijeron que está bueno, quiero contratarlo. El defensor público eso no ocurre. Entonces, qué tremendo desafío el del principio de confianza, que además debe mantenerse a lo largo de los procesos, cuanto más cuando son complejos. Cuando el defensor público se entera de esto, entonces se presenta al tribunal con una denuncia. ¿Qué hace el tribunal? Manda una nota al colegio público, una nota muy light, diríamos nosotros, y nada respecto a la fiscal. Entonces, este defensor lo informa a la Defensoría General. ¿Qué hizo la Defensoría General? Manda una nota a la Procuradora General de la Nación diciéndole, primero por supuesto poniéndola en conocimiento, pero diciéndole que sería muy gratificante que la Procuradora explicite a todos los fiscales cuáles son las normas de derecho internacional de derechos humanos, y ahora sí, ligado a nuestra reciente ley orgánica, que especifica, porque es una ley autónoma, especifica que el defensor público debe estar presente en todo acto donde pudiera surgir cualquier beneficio o perjuicio para su defendido. Esto como un derecho, obviamente. Entonces, como es una defensoría autónoma, le exige a la Procuración General de la Nación que corrija lo ocurrido, que por supuesto realice una advertencia, pero sobre todo que explicite a todos los fiscales federales que estas cosas están prohibidas. Entonces, cuando estábamos trabajando en esta misiva a la Procuración, pensábamos, los que hablábamos del asunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de un defensor general autónomo, el jefe de los defensores hubiera sido un procurador? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó siempre? Yo les cuento a los que no tienen la mala suerte de tener un procurador de jefe. Lo que pasó siempre es que probablemente el defensor ni siquiera se lo comunica, pero si se lo comunica, nada. Y muchas veces, al lado de la nada, un sumario, como tantos colegas que han sufrido persecuciones, y en esta mañana, cuando lo decía el representante de la Curia Argentina, yo realmente decía, qué bueno que la Iglesia Católica perciba que las presiones a los defensores que defienden
muchas veces exceden de la presión legítima que puede tener la familia, el propio asistido, que la presión es del poder político, pero también del poder judicial y también de los fiscales. Y entonces tenemos, desgraciadamente en Argentina, una historia plagada de persecuciones a defensores por defender, de sumarios realizados a defensores por denunciar torturas, que las hay, no solamente porque hoy la verdad que es emocionante escuchar a un papa que diga hay tortura en Argentina después de 200 años, sino porque si un defensor no está para denunciar eso, la verdad, ¿para qué estamos? Ahora, qué tremendo que denunciando lo que hay que denunciar se sufran represalias de parte de las propias instituciones. Para eso la autonomía es fundamental, pero no solo para eso. Yo decía la relevancia del diseño y ejecución de políticas públicas. Las defensorías no son solo las defensorías penales, y se los digo yo, que mi formación es penalista. Estos 10 años que me desempeñé a cargo de la Secretaría General de Política Institucional, si me convencí de algo, es que el destino, el futuro, pero también el presente de las defensorías públicas está en los derechos económicos, sociales, culturales, está en la protección iniciativa desde el lugar de la acción concreta en la protección de los intereses colectivos. Y esto solo se puede hacer desde un lugar estratégico a partir del diseño y ejecución de las políticas públicas. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, el ejemplo penal es un ejemplo sencillo, debemos instar arrestos domiciliarios de extranjeros que no tienen hogares, pero que en realidad tienen una imputación, se puede decir, débil desde el punto de vista penal. ¿Cómo puede ser que por el hecho de ser extranjeros automáticamente tengan que tener una prisión preventiva? Y está muy bien la declamación de derechos. El problema es el compromiso que tenemos que asumir desde las defensorías públicas para el ejercicio efectivo, como decía Susana. Este es el cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer como defensa pública? Cada vez más políticas sociales, porque hace 100 años, hace 50 y hace 20, las defensorías públicas no hacían política social. Y hacer política social, por ejemplo, es realizar convenios con instituciones de bien público, con la propia Iglesia Católica. Nosotros tenemos con Cáritas convenios para que en el norte del país nuestras presas bolivianas, nuestras mulas acusadas por la comisión de delito cuando son antes víctimas que victimarias, tengan un lugar para gozar del derecho al arresto domiciliario, por ejemplo, cuando están con sus niños en lugares infrahumanos. Algunos dependientes, escuadrones de gendarmería, dependientes de nuestras instituciones federales. Hay que ver esos centros de detención, y me cuesta llamarlos centros de detención, en Orán, en Salvador Maza, en el norte argentino. Nuestras presas hace 7 años metidas en containers que le cerraban a la noche la puerta del container, que se abría unas horas durante el día y quedaban las rejas, y a la noche las cerraban, claro, si no se morían de frío en aquellos territorios, y nadie pensaba que se morían también por falta de aire. Estas cosas pasan en Argentina y a veces nos olvidamos, y estas son las problemáticas federales y son las problemáticas también de Comodoro Pi, a unos metros de esta casa. Para toda esta gente, los defensores públicos, pero insisto, para instar políticas de protección de derechos, porque si no hay autonomía y si no hay políticas públicas,
lo que hace el sistema es reproducir vulnerables, y seguramente el compromiso y el ahínco de todos nosotros como defensores les va a dar una buena defensa técnica, pero no es suficiente. Constituirse como instrumento de derechos humanos, una institución, como decía Estela Maris hace unos momentos, promotora pero ejecutora de políticas públicas de derechos humanos, significa tener políticas de protección de sectores vulnerables. Y el lugar que teníamos reservado para la defensa del caso individual, nuevamente tomando el guante de lo que se dijo esta mañana en este panel, el caso individual hoy se transforma en la protección contra la discriminación estructural de ese sector vulnerable. Y acá hay un recorrido maravilloso en el sistema interamericano de derechos humanos, porque si no somos nosotros los que protegemos, no solo al migrante, no solo al niño, no solo a la persona con discapacidad o la persona de cualquier otra condición social que sea vulnerable, la pregunta es ¿quién? Pero para proteger debemos diseñar y dictar esas políticas, porque si no nos vamos a quedar en el éxito de un caso y en el fracaso de tantos otros. Decía que en el sistema interamericano realmente el estándar que tiene que ver con la antidiscriminación estructural está ineludiblemente unido al accionar de los defensores. Y ya en casos, por ejemplo, me viene a la memoria Tibi versus Ecuador, Vélez Lor también versus Ecuador. En realidad era ecuatoriano, pero el caso es versus Panamá. Ecuatoriano era el señor Vélez Lor. Y tienen ya definiciones desde el lugar de la Corte Interamericana ligado al rol de las instituciones de defensa pública. Y los desafíos van creciendo, porque por ejemplo en Vélez Lor la Corte Interamericana ya dice, a mí no me importa que digan que el derecho migratorio tiene que ver con respuestas administrativas, porque esto decía Panamá. En la audiencia dicen, bueno, nosotros reconocemos la institucionalidad de una defensa pública, porque Tranquilino se llamaba encima, Vélez Lor había sido preso en una cárcel de altísima seguridad en condiciones, imagínense ustedes. Yo estuve el día de la audiencia escuchando el testimonio de este señor, de esta víctima, que decía de noche era tal la sobrepoblación, que no lo decía con estas palabras, pero era tal la cantidad de presos en un lugar tan reducido que a la noche no había espacio para que todos se tiren en el suelo a dormir. Entonces decía, a mí me llamaban el pájaro, porque yo tenía como un toallón que me lo ponía acá y me colgaba de un caño como este, que era obviamente no de luz, sino un caño, me imagino, de agua. Y entonces yo dormía colgado, y claro, como cuando me dormía estiraba los brazos, me decían el pájaro. Y él contó esto que para mí fue tan impactante, pero lo cierto es que él no había cometido ningún delito, ni siquiera estaba imputado de cometer ningún delito menor. Él era simplemente un inmigrante clandestino. El argumento del Estado era, bueno, no tuvo defensa porque la defensa pública empieza en el momento que uno va ante un juez penal. Y claro, acá no había intervenido ningún juez, qué paradoja. Como no intervino ningún juez, tampoco había un defensor. Entonces, basta del sistema reflejo. La defensa pública trasciende la actuación del juez. La defensa pública debe intervenir antes y debe intervenir después. Y la defensa pública está unida a justamente las problemáticas sociales que provocan discriminación estructural. Entonces, para mitigar estos efectos tan tremendos de la discriminación estructural, también se necesitan políticas legislativas, políticas ejecutivas, donde la defensa pública tiene que tomar un rol protagónico.
Por ejemplo, en la Defensoría General nosotros intervenimos en todos los debates parlamentarios cuando se estén discutiendo proyectos de ley que tienen que ver con nuestro ámbito de actuación. Y por supuesto llevamos la palabra de la defensa y la opinión técnica, pero también humana, acerca de lo que se tiene que discutir. En definitiva, como decía también las 7 partidas, ya que estamos hablando de la historia de la defensa de los derechos, Alfonso el Sabio, defensores son uno de los 3 estados por los que Dios quiso que exista el mundo. Y esta frase la encontré hace muchos años y me pareció tan hermosa que la puse como inicio de un artículo que escribí que se llamaba La defensa pública, la relación entre defensa pública y justicia penal, la deuda pendiente. Este artículo tiene más de 20 años, pero la frase terminaba diciendo: defensores son uno de los 3 estados por los que Dios quiso que exista el mundo, porque en defender yacen 3 cosas: esfuerzo, honra